Este antiguo hotel fue construido por Freeland Oscar F. O. Stanley, de estilo georgiano. Fue inaugurado en 1909 para proveer de comodidades a ricos y famosos de la época. Al llegar a Colorado en 1903, Fo Stanley y su esposa Flora buscaban el aire fresco de la montaña para curar la tuberculosis que aquejaba a Fo Stanley, cuyo médico le había dado 6 meses de vida. Por ello, los envió a la cabaña de un amigo en Colorado, en donde Fo empezó a mejorar considerablemente y terminó por enamorarse del lugar. Flora quería una casa como la que ella había dejado en el estado de Maine. Su casa fue construida cerca de donde se sitúa hoy el Hotel Stanley. Hoy la casa es una residencia privada. Fo Stanley empezó a construir el hotel en 1906, en las tierras que había adquirido del irlandés Era la Ventadura, el cual había intentado crear un coto privado de caza en ellas. Hoy en día, el hotel incluye el edificio principal, la casa de construcción Manor, la sala de conciertos, la administración de varios edificios y de los empleados, y un número de más villas privadas que cubren un área de 55 acres. Al entrar en el hotel, lo primero con lo que te encuentras es con un coche de la época y el retrato de Fo Stanley trabajando en su taller. Además de sus clientes habituales, el hotel también es el anfitrión de otros visitantes. La más notable es la de Fo Stanley, cuyo fantasma se deja ver por el vestíbulo y la sala de billar, que era su habitación favorita cuando él todavía estaba vivo. Como no podía ser menos, Flora Stanley también frecuenta el hotel, entreteniendo a los invitados con su piano en el salón de baile. Los empleados y los clientes han informado del sonido del piano procedentes de la sala, y cuando algunos de ellos van para echar un vistazo, pueden ver las teclas del piano en movimiento. Sin embargo, tan pronto como alguien cruza el umbral de la puerta para seguir investigando, la música se detiene y no hay movimiento alguno en las teclas del piano. Según Billy Ward, recepcionista del hotel, son varias las habitaciones en las que se puede observar actividad paranormal. Una de ellas es la habitación 401, que se dice es a veces ocupada por Lord Dunraven, propietario de la tierra antes de la compra de esta por Stanley. Según se informa, le gusta estar en la esquina de la habitación cerca de la puerta del baño y por ello se puede observar en esa zona una extraña luz. En otras ocasiones, se ha podido ver un rostro asomado a la ventana de esta habitación cuando en ella no había nadie alojado. La habitación 428 obtiene la mayoría de los informes de actividad, al parecer, de los espíritus de unos niños. El servicio de limpieza del hotel ha escuchado ruidos extraños procedentes de esta habitación y la huella de algunos cuerpos pequeños sobre la cama sin que haya alojado nadie en ella. Muchos son los huéspedes que han protestado en recepción por el ruido causado por unos niños jugando en el pasillo de la 4ª planta, cuando no había ninguno alojado en el hotel. Parece ser que podrían ser los hijos de una camarera del hotel que trabajó allí en los años 20. De hecho, se les ha visto jugando con una pelota a un niño y una niña de pelo rubio a lo largo del pasillo. Parece ser que Stephen King los vio durante su estancia en el hotel. Un matrimonio estaba durmiendo, la mujer se despertó y vio a un hombre, un vaquero, que se acercó a ella, le dio un beso en la frente y se fue. Otra de las habitaciones con bastante actividad es la 217, en la cual se alojó Stephen King junto a su mujer durante el Halloween de 1974, por lo que eran los únicos huéspedes del hotel en aquellas fechas. Parece ser que allí tuvo varias experiencias con la SRA. Wilson, antigua camarera del hotel en 1911, que murió en esa habitación al intentar encender una lámpara de gas defectuosa que hizo que explotara toda la habitación por los aires. Según King, después de dejar las maletas sin abrir, decidieron bajar antes a tomar algún refrigerio. ¿Cuál fue su sorpresa cuando volvieron a la habitación y encontraron las maletas deshechas y la ropa colocada en los armarios? Parece ser que debido a estas experiencias que tuvo King, surgió la inspiración para su libro The Shining, El Resplandor, que más tarde llegaría a las pantallas de cine, aunque las escenas de la película se rodaron en un hotel de Inglaterra. El remake de la película para TV fue filmada sin embargo en el Hotel Stanley, y es precisamente en el Salón MC Gregor en donde se hicieron las tomas para el remake, en donde se puede oír ruido como si hubiese una fiesta, pero al abrir las puertas el salón aparece completamente vacío y en silencio. También hay un pequeño cementerio de mascotas ubicado en la propiedad. La habitación 407 está habitada por el que llaman el fantasma ladrón, pues es muy dado a salir en plena noche y coger los objetos de valor que el huésped ha dejado en la mesilla y desaparecer ante la vista de este por el armario. También han llegado a notar cómo alguien se sienta en la cama. La habitación 412, donde una mujer que estaba durmiendo se despertó cuando su cama estaba levitando,
tuvieron que llamar a la policía porque la mujer tenía un ataque. Otro lugar con bastante actividad es la Casa Manor, que es una réplica en pequeño del edificio principal. Allí en la habitación 1302, las camareras suelen escuchar tras la puerta golpes y ruidos de objetos, cuando abren suelen encontrarse las lámparas encendidas y los cuadros tirados en el suelo, por supuesto la habitación está completamente vacía. En la sala de conciertos se escuchan gritos y lamentos que asocian a una indigente que encontraron viviendo en el sótano y que más tarde murió congelada en la calle. Los empleados del hotel creen que su espíritu regresa al sótano para calentarse del frío invierno como cuando estaba viva. En la antigua casa de los carruajes, donde se guardaban los coches antiguos también ocurren cosas. En 1970 fue un motel y también fue un depósito de cadáveres. Se ha visto una luz, a una empleada la agarraron del brazo, se nota zonas frías y se grabaron psicofonías. En el porche de la entrada del hotel existe una silla que algunos miembros del personal del hotel han visto mecerse sola sin que hubiese viento alguno. Parece ser que el Sr. Stanley le encantaba sentarse en el porche con su mecedora.